Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación de activos para una operativa Swing Trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros y vamos a empezar este vídeo hoy sábado día 22 de octubre gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Como siempre, antes de empezar, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, también agradeceros de forma infinita vuestras colaboraciones dejándome en comentarios en el vídeo de ayer un poco comentando, sugiriendo los activos para analizar hoy. Así que de verdad gracias por vuestra ayuda. Vamos a empezar analizando un poco la semana que viene. Vamos a ver el calendario macroeconómico, las principales publicaciones macro que se van a dar durante la semana que viene y que adquieren pues especial relevancia la visualización de ellas para nuestra operativa Swing. Empezamos con el martes. Lunes no hay noticias muy relevantes, con lo cual vamos directamente al martes, día 25 de octubre, con aquí índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Miércoles 26, dato de IPC en Australia, importante dato, cuidado con esta divisa si la estáis teniendo en vuestra cartera o estáis a punto de abrir alguna operación, porque es un dato muy sensible hoy en día y puede provocar mucha volatilidad en la divisa en cuestión. También tenemos el mismo miércoles, vamos a Estados Unidos, venta de viviendas nuevas en Estados Unidos y también miércoles 26, importantísimo, reunión de Banco Central, decisión de tipos de interés en Canadá. Atentos el miércoles en Canadá porque es una noticia que va a mover mucho ese mercado y la divisa en cuestión. Jueves 27, en Estados Unidos el PIB trimestral. Índice GFK de clima de consumo en Alemania. También, lo más importante, decisión del Banco Central Europeo sobre tipos de interés. Es una sesión o jornada que tendrá mucha volatilidad en los mercados europeos. Nos vamos ya para acabar al viernes 28. Decisión de tipos de interés en Japón. Perdónate, que hay un error, el BCE no. Decisión sobre tipos de interés en Japón. También mucha precaución con el yen japonés, ese dato va a mover mucho esta divisa. Mismo viernes 28, IPC y PIB en Alemania. Y ya para terminar, Estados Unidos, ingresos y gastos personales, ese mismo viernes 28. Así que aquí tenéis las principales noticias macroeconómicas, pero como siempre digo, es importante echarle un vistazo al calendario macro antes de iniciar cualquier operativa de swing, no solamente del día en cuestión, como hacemos en la operativa más intradía, sino también en los días siguientes, porque esta operación que nosotros abramos en swing va a tener una duración de algunos días, con lo cual al menos los más inmediatos hay que revisar el calendario. Bien, para esta semana, ¿qué vamos a trabajar? Pues aquí un poco vuestras sugerencias en cuanto a índices. Analizaremos el DAX 40 y el S&P 500. En cuanto a sectores, analizaremos el sector europeo de utilities con el CFD del ETF. Analizaremos también una cripto que es el Bitcoin, un poco a petición de uno de vosotros, aunque ya veremos que no es que esté con grandes movimientos, pero lo vamos a echar un vistazo. Y en cuanto a valores, acciones, Nvidia. Así que venga, vamos a empezar con todo ello para analizar y también para, como ya según lo que ya ayer vimos en ese webinar de creación de escenarios, hoy vamos a añadir ya esta parte de trabajo. No solamente graficaremos, sino también haremos un poquito que ya lo he ido introduciendo en vídeos anteriores, pero ahora lo vamos a reforzar más, ya que pues un poco hablaremos todos el mismo lenguaje. Recordad que tenéis el webinar disponible ya en este mismo canal, es el vídeo justo anterior a este. Lo tenéis también en la web, www.elespejodeltrader.com, dentro del apartado webinars, ahí están todos y el último es el que dimos ayer. Y también en este primer vídeo pues os dejo el link en la descripción de él. Pues venga, vamos a empezar con el análisis, empezando con los índices. Bien, empezamos con el DAX. Ya hicimos, me parece que fue la semana pasada, si no la otra, una graficación un poco amplia de este índice y lo comentamos un poco en profundidad. Hacemos un poco de repaso, por eso no he cambiado los niveles. Teníamos una directriz alcista muy antigua, viene ya del año 80, que se formó con esos mínimos de 2003, se ratificó en 2009,
ahí se acercó de nuevo en 2011, ahí se acercó de nuevo, dejó los mínimos de 2020, la pandemia, ¿no? Un poco esa media de 200 en este marco temporal, esa directriz está aguantando muy bien como soporte, ¿no? Y justamente en los mínimos de 2020, ahí también, ¿no?, le confluye toda esa zona que fue resistencia, máximos del año 2000, máximos del año 2007, que luego, una vez roto, ya polarizó a soporte aquí en el año 2014 y volvió a encontrar soporte en los mínimos de 2020, con la zona de los 8000 psicológicos. Esa zona también es muy, muy relevante como un soporte mayor. Si nos acercamos un poquito al gráfico, hacemos ahí una ampliación. Vemos como también a destacar un nivel de soporte en la zona de los psicológicos y más allá de los 10.000, aquí en esos mínimos de 2018 que fueron superados con el tema de la pandemia, pero que todavía por la fortaleza de como un número redondo pues lo mantenemos como soporte. Vamos ya al marco mensual para ver niveles más cercanos al precio, pero destaquemos un poco este canal, un poco como posible soporte importantísimo en el caso de que el precio se acercara a él. Fijaros que evidentemente queda mucho recorrido, pero ya estamos intuyendo un poco esa confluencia de niveles muy potentes. Tenemos aquí en la zona de los 10.000 una triple confluencia relevante, triple o cuatriple. O sea, tenemos aquí ese canal, bueno, esa directriz, un poco canal para marcar niveles amplios, esa directriz alcista, esa zona de los 10.000 psicológicos, lo veremos ahora, un canal bajista que tenemos aquí en este movimiento a la baja desde los máximos históricos y la media de 200 en este marco temporal que poco a poco se va acercando a esa zona, con lo cual si el precio continuase cayendo ahí en la zona cerca de los 10.000 tendrá un fuerte soporte. Vamos a bajar al marco semanal. Como ayer comenté, la parte de crear escenarios en esta operativa, yo al menos, un poco humildemente digo mi opinión y mi forma de hacer. Yo la contemplo, la trabajo en este marco, en el semanal. Es donde, de alguna manera, aquí se me trae, ¿no?, se me da la idea de trading. De alguna manera aquí es cuando yo pues veo que está el activo, el gráfico, en un punto interesante, que está haciendo algo que me llama la atención, que acaba de romper algún nivel importante, que está en un nivel importante y que me da una idea de trading, ¿no?, una posibilidad operativa en alguna dirección. Es aquí donde realmente en swing a mí me inspira la posibilidad de hacer alguna operativa con algún valor. Entonces, en este marco semanal lo que podemos ver, como ya comenté también anteriormente en el análisis de este vídeo, es pues aquí una zona de distribución con una zona de soporte que fue ya rota a la baja, testeada, polarizada resistencia aquí a finales de marzo. El precio se quedó un poco lateralizando con sus movimientos ahí un poco en zigzag hasta hace poco, mitad de septiembre, que ya perdió estos últimos mínimos dejados aquí en marzo y también en julio, ese soporte roto que estamos viendo en las últimas 3 semanas, como el precio pues ha tenido unas ligeras subidas, corrección profunda, llegando ya un poco al límite de esta zona. Digo al límite porque a mí me gusta marcar niveles cogiendo un poco, esto es el CFD del DAX, no es el futuro, cogiendo un poco lo que es esta zona de cierres de velas mínimos, de estas mechas, y un poco toda esta zona, la zona potencial de resistencia. Entonces estamos todavía dentro de esa zona potencial de resistencia. Lo digo porque para mí el escenario de continuación bajista sigue abierto. Y eso evidentemente nos lo dirá ya el precio en gráfico diario con sus giros correspondientes que se puedan dar en esta zona, ¿no? Pero de momento lo que estamos viendo en las últimas 3 semanas a priori es una corrección, un clásico pullback a la zona ahora que puede ser resistencia y por tanto es todo este movimiento que se ha producido en las últimas 3 semanas, pues es un movimiento del tipo probable, es un patrón que se repite en el precio, en este caso pues el pullback. Estamos en la zona crítica, en la zona clave de la estructura bajista última que se ha formado aquí, toda esta zona es muy muy importante. Escenario primero, ¿no? ¿Qué nos podríamos plantear? Pues ahí lo que hemos dicho es si la tendencia continúa, si este nivel polariza resistencia, pues la continuación bajista, es un escenario tendencial. Bien, la continuación del movimiento bajista en este marco semanal, al menos hasta el final del impulso, que es esta zona, mínimos anuales, zona ahí cerca de los 11.800 aproximadamente,
que luego en caso de que se perdiera seguiríamos en un escenario tendencial ya con esa posibilidad de llegada a la zona ahí de los 10.000. Ahí tendríamos el soporte siguiente mayor y también ahí veríamos, ¿no?, un poco esa confluencia de la base del canal bajista, número redondo, del canal de la directriz alcista desde los años 80, etcétera. Y ese sería el escenario de momento pues más encima de la mesa, en el sentido de que, bueno, es la continuación de la tendencia que ahora mismo está en este marco temporal. Si el precio desde esta zona finalmente no ejerce de resistencia, sino que lo llega a superar, pues aquí volveremos a meternos dentro de todo este rango en el que llevábamos pues desde hacía mucho tiempo, ¿vale? Un escenario que puede plantear pues cualquier movimiento al alza, pero sin que tenga la misma fuerza, porque ahí nos metemos, es un poco un escenario que invalida, que más que invalidar, que neutraliza la tendencia bajista que hay en este momento. Neutraliza la última estructura bajista que se ha formado, ¿no?, con este impulso y esta corrección, ¿vale? Aquí este tramito que ha dejado aquí, este impulso y esta corrección que ahora mismo estamos al 50%. Un movimiento por encima de esta zona, de alguna manera, pues neutraliza todo ello. Y esto para mí me encaja con más un escenario del tipo otro, cosa diferente sería que el precio se girase, iniciara la continuación bajista, llegase o no al final, y luego volviera a atacar la zona y rompería el último máximo decreciente de una estructura de giro que nos hubiera dejado aquí. Y eso tendría un poco más de peso para este escenario, que a lo mejor ya sería de cambio de tendencia. Pero ahora mismo, si el precio lo rompiera, cuidado, porque puede ser puntas, pensemos que es un índice, estamos hablando de bolsa y mucha volatilidad, puede ser un punto de movimiento de upthrust, de manipulación, una llegada a la media de 200 que puede acabar con mucho retroceso, o sea, tocando la parte alta de este canal bajista, con lo cual no me inspira tanto para ningún tipo de operativa swing a largo, no lo veo yo claro, ¿no? Me encaja más dentro del escenario, pues eso, del tipo otro. Interesante, cortos, no tanto largos. Pero desde luego estamos en la zona clave, para ver aquí cómo reacciona el precio. Como ayer comentaba en el webinar, un poco amplío, cosas aquí en el DAX para también hablar de lo que ayer estuvimos comentando. La creación de escenarios, este planteamiento de, hombre, podría bajar, podría subir, me interesaría a mí operar a cortos si el precio se gira, me interesaría a mí operar a largos y esto es genial porque nos ayuda de alguna forma a filtrar, a decir, vale, esto me interesa, esto no me interesa. No es una cosa de adivinar lo que va a pasar, ni siquiera es la pretensión de estos vídeos que hacemos aquí. Yo no sé el futuro, yo no puedo adivinar lo que va a pasar en el precio, en ningún tipo de activo. Simplemente lo que se trata aquí, mi función es identificar aquellos niveles de precio donde este puede hacer alguna reacción que me dé a mí la información de qué escenario será el más probable después. Pero primero tiene que ir el precio. Siempre digo, tenemos que ir por delante del precio en pensamiento, pero detrás de él en acción. No delante de él en acción. No queremos eso, ni es nuestra pretensión como analistas, ni como operadores. Yo no sé lo que pasará, pero yo sé que ahí en ese nivel puede el precio reaccionar, girándose o superándolo. Superándolo no me interesa tanto a mí, puesto que estaríamos en un escenario que no le veo ahora por ahora, ni por contexto macro, ni tampoco por técnico, pues fuerza alcista, pero fuerza bajista con el contexto que hay detrás y con el nivel con el que nos encontramos, esa potencial resistencia, pues podría ser interesante. Bien, pues venga, avanzamos con el otro índice, en este caso el SP500. Bien, vámonos al SP500, gráfico mensual. Aquí tenemos, este es un activo que lo vamos analizando mucho cada día, pero bueno, vamos a darle también pues un repaso, ¿no? Un poco más con este enfoque de swing, más a medio plazo. En el gráfico mensual, como ya hemos ido comentando, pues evidentemente tenemos aquí unos mínimos de 2020, un impulso alcista que dejó ahí los máximos históricos en la zona de los 4.850 aproximadamente, que ha corregido desde entonces un 50%, justamente ahí ahí lo veremos en una media de 200 en el marco semanal, y esto, bueno, pues algo que todo analista que trabaje este activo pues lo tiene ya súper trabajado todo este movimiento, ¿no? Entonces aquí pues de alguna forma lo que podríamos decir es, hombre, ha corregido ya el 50%, tenemos ahí en los 3.500 psicológicos también pues una zona importante de soporte, pero que el precio pues podría ir perfectamente a buscar la zona de los 3.200, 3.300, ahí tiene pues un poco, podríamos incluso agruparlo así,
un poco el retroceso del 61,8, esos máximos de 2020 antes de toda la caída por la pandemia, toda esa zona de ahí. Entonces, el siguiente soporte que destacamos es esa zona de aquí. Si se pierden los mínimos actuales, mínimos anuales me refiero, actuales 3.500, la zona de los 3.200, 3.300, pues sería fácilmente asequible a llegar. Bien, de momento estamos en el tramo correctivo. Vamos al gráfico semanal para ver movimientos actuales. Amplío bien. Aquí lo veremos mejor en diario, ahora bajaremos a él. Lo que estamos viendo es que desde estos mínimos que el precio dejó en junio, que fueron rotos en esa semana de finales de septiembre, aquí el precio está lateralizando, o sea, precio en semanal se verá más claro en gráfico diario. La media de 200 en este marco está apoyando esa zona como soporte, pero estamos en un pequeño rango formado en los mínimos anuales, que ya sabemos, este tipo de movimiento puede acabar convirtiéndose en una zona de redistribución para seguir bajando, en cuyo caso pues rompería la base de este pequeño lateral e iría a buscar probablemente la zona de los 3.200, 3.300 y la parte superior de este rango, que es este nivel de aquí, 3.800, que en caso de romperla al alza le da una posibilidad, ¿no?, de subir hasta la zona de los 3.900, donde ahí tiene una importantísima resistencia. Fijaros que la diferencia entre estos dos niveles, ¿no? Este nivel de aquí es semanal. Es un nivel que ya fue importante, ¿no?, en el pasado. Estamos hablando de estos mínimos aquí de mayo, que luego se convirtieron en resistencia aquí en junio, que volvieron a ser soporte aquí cuando el precio rebotó en esa semana de principios de septiembre, y que dejó un mínimo aquí en gráfico semanal, ¿vale? O sea, los 3.900 es un número que, si os acordáis, estuvimos hablando de él durante muchos días en esos vídeos diarios. Entonces es un nivel que tiene aquí mucho peso. También en este sentido podemos ver que en esa zona, ya veremos, claro, si el precio llegase ahí, cuándo llegase, pero ahora mismo un poco le confluye una directriz bajista más acelerada. Tenemos una directriz bajista principal desde los máximos históricos, que la hemos unido con los máximos dejados aquí en marzo y que se ratificó con los máximos dejados en agosto. Por tanto, es una directriz con mucho peso, tiene 3 toques y es bastante antigua. Y desde ahí, desde los máximos de agosto, el precio se aceleró en el movimiento bajista, una directriz más acelerada, dejando ahí esos dos máximos decrecientes que, sin ratificar, todavía estamos en 2 toques, pero que ahora mismo, pues ahí en la zona de los 3.900, pues ahí no se le junta ese nivel de posible resistencia horizontal, ¿no?, llamémosla así. Con lo cual es un nivel clave, Si se rompiera esta última directriz más acelerada bajista, ya sería buena señal. Se podría incluso pensar, depende de cuándo ocurriera, si es que ocurre, que le daría una posibilidad, ¿no?, de subidas hasta la zona de la directriz bajista principal, que podría coincidir incluso con esa zona siguiente de resistencia, donde ahí hubo un punto de desequilibrio. Hablamos de los 4.000, 4.100. Evidentemente, así se rompiera esta directriz, podríamos incluso dar por finalizada la corrección desde los máximos históricos. Queda mucho por ahora y desde luego de momento no acompaña el panorama. Vamos al gráfico diario para ver más detalles de esto, pero luego volveremos al semanal. Aquí en diario lo que estamos viendo, ¿no?, ese rango, aquí se ve claro. Un poco todo ese lateral que estamos viendo desde hace ya bastantes días, desde finales de septiembre. Mínimos claros, mínimos anuales con 2 toques en esa zona y máximos dejados aquí, máximos del mes, de este mes que estamos ahora mismo en vigor, octubre, que ha ido un poco el precio pivotando un poco entre esos 2 niveles y que seguimos dentro de él, aunque ayer tuvimos una buena jornada, un día alcista, pero ni siquiera ha llegado otra vez a la zona de los 3.800, se nos ha quedado por ahí. Con lo cual queda mucho por hacer. Estamos en un pequeño rango en diario, hasta que el precio no rompa este pequeño rango para una operativa swing. Cuidado, más allá de que el precio pueda llegar a la banda superior o banda inferior, y ahí se nos puedan plantear algunas cosas en un gráfico operativo mucho más pequeño. Pero estamos en un lateral. Dentro de aquí, para una operativa swing, yo no recomiendo para nada, porque es que no hay ni margen, ni margen, ni fuerza, ni dirección, ¿no? Entonces, en cuanto a hacer un poco la parte de crear escenarios, permitidme que lo haga un poco en este marco temporal, porque en semanal no se aprecia bien esto, y lo vamos a trabajar desde este marco. Tendríamos una posibilidad de swing
con muy poco recorrido potencial en el caso de superación de los máximos de octubre hasta la siguiente zona de resistencia, que es la clave en gráfico semanal, aquí los 3.900, un swing muy corto, pero si el precio logra superar los máximos de octubre es muy probable que vaya a buscar esta zona. En el caso de pérdida de los mínimos anuales, pues por supuesto ahí se abre un escenario técnicamente, operativamente más interesante hacia la zona de los 3.300, 3.200. Entre medio de todo esto, yo no me complicaría la vida para nada para hacer swing, y ya desde luego que sí, en el caso de superación de esta zona de aquí, que le daría un potencial importante de llegada a la zona de los 4.100, donde ya veríamos si ahí la media de 200, el nivel, la directriz bajista desde los máximos históricos, donde tenemos todo eso para acabar de definir bien, ¿no?, ese escenario. Ahora, por ahora, tiene que primero romper los máximos de octubre, si es que ocurre. Así que ese es un poquito el panorama para swing. De momento poco hacer. Estamos en un rango diario y hasta que el precio no se manifieste, ¿no?, pues no sabemos cómo y cuándo romperá ese lateral. Bien, seguimos avanzando, ya vamos a cambiar de activo y nos vamos al siguiente. Bien, seguimos en el mundo de la bolsa para analizar hoy un sector, que es el sector de utilities, el sector europeo de utilities. Aquí tenemos el gráfico mensual. Fijaros, ¿no?, en el mal comportamiento que está teniendo este sector, que en principio es un sector defensivo, que en momentos de inestabilidad funciona bien como activo refugio, pero que ahora mismo no. Eso es debido, pues bueno, un poco a dos causas principales. En primer lugar, esa subida de tipos de interés que estamos viendo, pues está afectando, ¿no?, al incremento de los costes de financiación de estas empresas, y también un poco al hecho de la subida de rendimiento de bonos, porque está compitiendo pues con la rentabilidad por dividendo que tienen estas compañías, que es uno de los puntos de interés, ¿no?, más atractivo para los inversores más conservadores. Con lo cual, un poco todo ello pues está afectando mucho al comportamiento de este sector, y ya lo vemos en el gráfico, bajadas contundentes pues en estos últimos 3 meses estamos viendo. Y aquí vamos a un poco a ver niveles y posibilidades de movimientos y escenarios para los próximos días o semanas. Tenemos una zona de soporte, que es esta zona de aquí, que ya nos viene de hace años, esta zona de 2015, 2016, 2017, que fijaros, vamos un poco aquí a ser lo más precisos posibles. Cuando el precio ya mostró signos de fortaleza, hubo ahí en el mes de abril de 2019 una pequeña corrección, un pequeño throwback, y desde ahí arrancó ya un poco el movimiento alcista, ¿no? Fue un poco el momento donde se produjo esa ruptura de la zona de los 30 y un punto de inflexión, ¿no?, un posible nivel para el futuro como soporte. Más allá de lo ocurrido en la pandemia, que ahí pues hubo todo ese movimiento bajista, pero que acabó, ahí lo vemos cerrando esos meses de marzo, abril y mayo, bueno, cerrando en marzo, abriendo y en el mes de marzo y abril, pues en esa zona, ¿no?, cerca de los 30. Con lo cual, esa zona es importante para este sector, para el ETF de este sector, para el gráfico de este sector. Y estamos muy cerquita de esa zona, todavía no hemos llegado, pero estamos muy cerquita. Con lo cual pienso que a corto plazo, ya veremos luego si esto se pierde, claro, si luego llega aquí y nos vamos otra vez para abajo, pues la zona siguiente a contemplar pues está ahí, justamente en esos mínimos dejados pues en 2016, en 2018, finales de 2018 y en 2020. La zona de los 26, 27, ahí tendría la siguiente zona de soporte. Pero es que el primer soporte importante es en la zona de los 30 y estamos llegando. Entonces, yo creo que vale la pena ser prudente. Y si hemos podido aprovechar con algún ETF, con alguna operativa en CFD de este sector, pues algún movimiento a la baja, tal vez sea hora de ser prudentes y esperar a ver qué ocurre en la zona de los 30, porque estamos ante un soporte, cerca de un soporte mayor, y eso pues puede ser siempre un motivo de reacción, ¿no? Si vamos al gráfico semanal, bien, aquí tenemos pues toda una zona muy lateral en la que se encontró el precio con esos máximos que dejó aquí, toda esta zona de resistencia ahí cerca de los 41 más o menos, y el precio aquí lateralizó durante bastante tiempo, años, dejando una zona de soporte muy fuerte aquí, en la zona de los 34 aproximadamente, toda esta zona de aquí, que ya lo vemos que durante la semana de finales de septiembre el precio rompió con fuerza toda esa zona de soporte,
Realizó, ahora lo veremos mejor en marco diario, el correspondiente pullback. Ahí se ve un poco la vela de la semana de 1 de octubre. Y luego para seguir bajando, bueno, ahí vemos también muchos gaps y muchas historias, ¿no? Pero un comportamiento bajista y una cierta reacción la semana pasada, ¿no? Un poco a la que ya se acercó ya a la zona de los 30, pero aún puede quedarle cierto potencial de una continuación a la baja. La media de 200 en este marco temporal ya está perdida, se perdió ya aquí en la semana de mitad de septiembre y de momento es lo que os decía, ¿no? Estamos cerca de un soporte, puede ser que el precio acabe de realizar el movimiento bajista, le queda todavía pues cierto margen hasta la zona de los psicológicos 30, un poco un número como más redondo de todos ellos, aunque no lo es, porque no termina ni en 0,0 ni en 50, pero es un poco la decena y siempre tiene algo más de relevancia, ¿no? Que un número intermedio. Le puede quedar algo de recorrido, pero cada vez menos. Tiene su principal zona de resistencia aquí, en la zona de los 34 aproximadamente. Mientras el precio se mantenga por debajo de esta zona, podríamos ver una vuelta a los 34 y una continuación bajista. Este nivel de aquí marca un poco ese límite de esta tendencia bajista que ya estamos viendo claramente en este sector. Y todo dependerá aquí mucho del contexto macroeconómico y de estos factores que os acabo de comentar anteriormente. Si vamos al gráfico diario, para ser un poco más precisos, ahora estamos en un escenario tendencial en semanal, estamos justo dentro del movimiento tendencial, pero como he dicho, con ya un recorrido cada vez más corto. Estamos cerca de un soporte mayor y ese recorrido tendencial pues está ahí en su fase final, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y fijaros en gráfico diario cómo se aprecia de bien, ¿no? Ese movimiento y esas oportunidades que pudieron darse, ¿no? Cuando el precio aquí, en esa vela que os decía semanal tan bajista, consiguió romper esta zona de soporte, realizó su correspondiente pullback, ¿vale? Aquí podría ser una buena opción, hubiera sido una opción de entrada a corto interesante. El precio siguió su movimiento de continuación tendencial, eso hubiera sido una operación a corto en un escenario tendencial, en semanal, ¿no? Porque de alguna manera arrancaba la tendencia bajista. Continuó bajando, aquí en gráfico diario se aprecia en semanal, ¿no? Como dejó ese último mínimo en esta zona, que una vez finalizado el impulso bajista, como siempre como es probable, realizó el correspondiente pullback, ese nivel de soporte roto se convirtió en resistencia. Aquí nos dejó otra posibilidad operativa interesante y para mí la última. La última, pues porque estamos ya apurando ese escenario tendencial en semanal, que abarca un poco toda esta zona. Bien, ya os dije ayer, el escenario siempre tiene que ir de nivel a nivel. No podemos, no, si lo rompe, no, aquí hay que cerrar. Es siempre por prudencia. Entonces, nos ha dado dos buenas oportunidades de corto, pero estamos ya, pues eso, la segunda oportunidad de ese escenario tendencial, pues yo creo que ya se ha pasado. Y ahora vamos a pensar que es posible una continuación de esta bajada, siguiendo la tendencia bajista que tiene y esta última estructura bajista, con una posible llegada al final del impulso, incluso penetrando un poquito más en la zona de soporte. Y aquí ya se verá. Tendremos que esperar a ver qué ocurre aquí y si en caso de que siguiera perdiendo soportes, pues seguimos con un escenario tendencial. Pero de momento quedaría este escenario finalizado. Bien, pues aquí os dejo un poquito mis opiniones de este sector y los posibles escenarios que se puedan dar a partir de ahora. Seguimos avanzando, chicos. Y lo hacemos con el Bitcoin, gráfico mensual. Esta cripto también la analizamos anteriormente. Ya vemos en gráfico mensual ya se aprecia que realmente es que no se ha movido mucho. Seguimos ahí encajados en la zona de los 18.000, 19.000 y estamos en ese soporte pues aguantándolo bien por ahora, pero ahí sin grandes cambios y con pocos movimientos. Aquí de alguna manera, ¿qué podríamos decir? A ver, en gráfico semanal, pues que evidentemente, ¿no? Obvio, si pierde la zona de soporte, pues la probabilidad de que se nos vaya a la zona de los 13.500 pues es elevada, porque ahí no tiene pues más sustento que la siguiente zona que tenemos aquí, ¿no? Y ahí junto con esa llegada ya de la media de 100 por esos niveles. También a destacar y también bastante obvio, pues bueno, un poco marco estos máximos, que si el precio volviera a situarse por encima de la zona de los 30, 31, pues también sería un escenario, pues bueno, que de alguna manera nos informaría de cierta fortaleza alcista al superar pues esa última
último mínimo de esa estructura de doble techo que se formó o pequeño rango, y validaría pues esta última estructura bajista que se ha formado al perder ese soporte. Con lo cual, muy atentos a esa zona, si el precio lo superase. Evidentemente, si llega también para un posible corto. Depende un poco de cómo reaccione el precio en esa zona, ¿no? Mientras el precio se nos vaya quedando aquí, pivotando en esta zona, pues bueno, podemos ver una pequeña zona de consolidación de esta última bajada. Nada claro y todo por definir, ¿no? Vamos al gráfico semanal para ver más detalles. Aquí lo amplío y fijaros un poco, ahí se ve el nivel clave de los 30.000, el soporte. Incluso dentro de todo este rango mayor se ha formado un rango menor, que se aprecia aquí en semanal, que está compuesto de este último mínimo que dejó aquí en la semana de principios de mayo, hay cerca de los 25, que se rompió con contundencia aquí a mitad de junio, que polarizó a resistencia aquí a mitad de agosto, en el pullback, y que de momento mantiene ese nivel. Con lo cual en gráfico semanal, tenemos una última estructura bajista formada por este movimiento y esta corrección. Con lo cual ahí tenemos un nivel más a tener muy presente, la zona de los 25.000. Si el precio consiguiera superar esta resistencia, podría darnos una posibilidad de un swing cortito a la zona de los 30-31. Mientras se quede aquí encajado, pues todavía se nos van quedando más justas las posibilidades operativas, porque estamos pues ahora mismo en un rango. Fijaros que ha dejado un pequeño suelo en la zona como doble suelo en estos mínimos de los 18-19, que no quiere decir nada, no quiere decir que un doble suelo va a girar. No, un doble suelo puede convertirse en un rango y ser una zona que ya veremos si de redistribución se lo acaba perdiendo o si tal vez de acumulación se acaba el precio rompiendo por la parte superior. Pero de momento todo está por definir, ¿no? Se ve dentro de esa segunda llegada que se ha formado aquí una pequeña directriz bajista que le hemos marcado con esos dos máximos decrecientes, que la vamos a analizar mejor en el gráfico diario. Aquí lo amplío bien. Esa directriz bajista con niveles intermedios que son los siguientes. Fijaros que desde septiembre, en mitad de septiembre, no hemos hecho nada. O sea, estamos completamente en un movimiento. Esto lo pongo aquí para que no os confunda, la flechita esa. Zigzag, 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 zigzag. Un pequeño rango estrecho que no nos lleva a ninguna parte. O sea, yo no recomiendo ningún tipo de operativa swing mientras el precio esté encajado aquí entre los 20.300 y la zona de los mínimos del año, la zona de los 18. Todo esto es que no es nada. Puede el precio ir arriba y abajo sin ninguna dirección. No tiene tendencia, no tiene nada. Una cosa diferente si lo pierde. Y una cosa diferente sería si superase esta zona de los 20.300, más o menos. Porque le daría, ¿no?, un poco de fuerza al precio el hecho de romper estos máximos de este pequeño rango formado, y podría dar la posibilidad de algún swing hasta la zona de los 22.500, donde tiene esta resistencia siguiente, ¿no? Además aquí, o sea, rompiendo este pequeño rango, también rompería esta última directriz bajista más acelerada, de esa segunda llegada, de este doble suelo mayor, y eso le confiere pues cierta fortaleza y posibilidad de un movimiento un poco más amplio hasta llegar a esta zona. Y si el precio consiguiera superar la zona de los 22.500, 600, pues también le daría un posible escenario, una posible opción a swing hasta la zona de los 25.000, pero paso a paso, porque se puede quedar frenado en cualquier sitio. Entonces, mientras el precio esté encajado aquí entre los 22.300 y los 18, para una operativa swing yo lo descartaría. Estrecho y totalmente movimientos que son, bueno, no tienen ningún tipo de dirección, y que nos puede dar más disgustos que alegrías. Así que ahí está mi sugerencia. Bien, pues vamos a terminar con una acción, Nvidia. Bien, en el gráfico mensual de esta compañía, que forma parte del Nasdaq y también del S&P 500, aquí vemos un poco pues el movimiento alcista desde años A,
que se ha visto ahora pues un poco interrumpido con esta corrección desde máximos históricos dejados ahí en la zona de los 340 aproximadamente, una corrección que más profunda, más allá también de la que se produjo, ¿no?, aquí en 2018, y que nos ha llevado pues a corregir ahí cerca, pero aún no, de la zona del 50% de este último tramo alcista de los mínimos de 2018. La zona del 50% de retroceso coincide con un nivel muy importante, que es el psicológico número redondo de los 100, ¿vale?, en esta compañía. Con lo cual, ahí tenemos un soporte ya importante. Todavía no hemos llegado a esa zona. Está todavía por testearla, pero cuidado con esa zona de los 100, porque puede ir, hay una confluencia de soportes importante y puede el precio reaccionar en ella y de forma relevante. El siguiente soporte a destacar lo encontramos aquí, en la zona aproximadamente de los 70-72, que coincide con ese último máximo dejado aquí en gráfico mensual, que se superó en el año 2000 y que en el caso de que el precio llegara a esa zona, pues ahí podría perfectamente volver a ser soporte. Además, ahora mismo ahí tenemos la media de 100, que siempre es un nivel más, ¿no? Vamos a bajar al marco semanal para ver más cositas ya más recientes. Ahí tenemos la zona de los 100. Fijaros cómo el precio, un poco siguiendo también los movimientos del Nasdaq, ¿no?, desde máximos históricos, aquí dejó un mínimo que se rompió, ejerció el correspondiente pullback, intentó volver a romper esos mínimos, no pudo, volvió a la zona importante, la zona de los 275, atacó esos últimos mínimos, se rompieron, pullback, un poco sin llegar bien a la zona, pero realizó esa corrección, dejándonos ahí una resistencia muy importante, ahí cerca de la zona de los 200. Un tramo lateral formado aquí, cuando intentó atacar este mínimo no lo llegó a superar, volvió a meterse por arriba, tampoco superó la resistencia, es decir, un pequeño rango que fue roto con este impulso bajista que hemos marcado aquí los retrocesos de FIBO, que rompió este último soporte, esos mínimos dejados a principios de julio en la zona de los 140. La media de 200 está ahí cruzando este impulso bajista, la tenemos ahora mismo como resistencia, pero ya muy cerquita de ella. Y podríamos decir, ¿no?, este marco semanal, que estamos ahora mismo dentro de un movimiento correctivo. A priori estamos en tendencia bajista en este marco temporal y esto por ahora es un movimiento correctivo que podría tener su final en la zona de los 140. Ahí está el último mínimo dejado, roto, que ahora podría ser resistencia y podría el precio polarizar aquí y volver a girar. Fijaros que coincide también con el 38,2% de retroceso de este último tramo a la baja. Con lo cual, ahora por ahora estamos dentro de un movimiento correctivo que podría, repito, tener su final aquí, en este nivel de los 140. Para operativa swing, mucha precaución, porque la fuerza no nos acompaña, estamos con fuerza bajista, pero podría extenderse un poco este movimiento, ahí dependerá también de la fuerza del mercado. En cualquier caso, este nivel es el nivel a vigilar. Si realizara esta corrección, este pullback, el escenario, uno de ellos, viendo un poco aquí cómo el precio reacciona, podría ser la continuación bajista, que podría atacar este final, incluso teniendo en cuenta que este nivel solo es el final del impulso último bajista que ha dejado, creo que podría extenderse hasta la zona de los psicológicos 100. Y ahí podríamos tener un poco el siguiente movimiento, ¿no?, tendencial en este marco semanal. Y luego, evidentemente, si se perdiera, pues ya seguiríamos planteándonos otros escenarios. En el caso de que el precio llegase a la zona de los 140 y superase este nivel, esto anularía, neutralizaría la tendencia bajista que tenemos ahora mismo, ¿vale? Podría el precio dar un buen empujón, al menos a cortísimo plazo, puesto que la neutralización de la tendencia siempre es importante, la superación de este mínimo, ¿no?, dejado aquí, pues ya tendría su peso y su relevancia. Podríamos marcar también las directrices que tenemos aquí del todo el tramo correctivo, que todavía estamos lejos, que coincide un poco ahí con esa confluencia de esos niveles, y la última directriz, he puesto aquí una elipse, la última directriz bajista más acelerada, que la tenemos aquí, que podría confluir con este nivel que estamos comentando, ¿vale? Entonces, si el precio consiguiera romper este nivel, volviera a meterse por encima de este nivel, rompiera la directriz bajista más acelerada, le daría cierta fuerza, pero neutralizaría la tendencia. Todavía mucho cuidado con pensar en que todo ha terminado, ¿no?, la corrección mayor, puesto que creo que hasta que no rompiera y no superase la zona de los 200, ahí con esa confluencia de niveles, pues todavía la
la posibilidad de una corrección mayor está presente, ¿no? Pero bueno, le daría cierta... Tendríamos que ver cómo sucede todo y qué contexto hay en ese momento, pero sería diferente. Desde luego, de momento, la estructura bajista es la que está imperando, el nivel que mantiene esa estructura es la zona de los 140 y hasta que esto no se supere, los cortos están más encima de la mesa que otra cosa. También podría darse la posibilidad de que el precio no corrigiera hasta la zona de los 140 y se girase en algún nivel intermedio. Fijaros que tenemos la media de 200 ahí, en la zona de 23,6, la zona de los 130, que si vamos al gráfico diario, y lo amplío un poco para verlo más claro, ahí un poco, no es que haya un nivel en diario, ninguno. Se ve aprecia un poco este mínimo de aquí, pero las estructuras que he dejado en gráfico diario son bastante irregulares, ¿no? En zigzag, su clásico zigzag, pero irregulares. Pero dependiendo un poco, ahí tenemos un poco la información del contexto mayor, de lo que haga en conjunto, ¿no? El índice al cual pertenece, y podría darse una corrección inferior y ni siquiera llegar a esta zona y desde aquí girar. Si esto se produjera, si aquí hubiera un poco la continuación, claro, tendríamos que, tal vez, lo más interesante sería esperar a la ruptura de estos últimos mínimos dejados aquí, porque el precio podría, de alguna manera, zigzaguear por aquí, pero sin pretensiones de continuar bajando, ¿no? Ya lo ha hecho en todo este tramo bajista, baja, sube, pero no quiere decir que sea una bajada pues que produzca la continuación bajista definitiva y rompa los mínimos del año. Pero sí que lo que podríamos plantearnos, ¿no?, para una operativa swing con mayor peso sería el corto iniciado desde aquí, una corrección más profunda, y aquí pues sí que ya ocurrió a corto plazo cuando el precio rompió en un primer momento. Aquí el pullback primero a mitad de septiembre. Aquí sería interesante, sería un buen punto para entrada de cortos, básicamente. Y luego, si perdiera los mínimos, pues un swing pequeñito a la zona de los 100. Para largos se podría ir mirando en base a estructuras de un gráfico temporal inferior al diario, mientras la continuación, ¿no?, de este tramo alcista continúe, buscando lo que sería el escenario probable en semanal, que es el pullback que está ahora pues un poco, ¿no?, trabajándose, ¿no?, hasta esta zona de aquí, pero con mucha precaución, puesto que no es la fuerza principal del precio y ya tenemos pues medio recorrido hecho, ¿no? Bien, chicos, pues nada más, dejamos aquí estos activos, el análisis de ellos, la preparación, la creación de escenarios, y nada, espero que os sea útil, más allá de lo comentado en cada uno de los activos, también en cuanto ayudaros en el sentido de preparar vuestros activos, de cómo pensar pues posibilidades operativas, de cómo, sobre todo, importante, filtrar, ¿no? No tengamos tantas... Nos pasa mucho, ¿no? Tantas posibilidades operativas, ¿no? Esto lo operaría todo, ¿no? No. Si hacemos bien esto, no lo operaremos todo, Seremos mucho más selectivos y conseguiremos, con un buen trabajo, aprendiendo cada día y cada semana, pues mejorar nuestro ratio de acierto, que es, pues eso, ¿no?, nuestro objetivo en este oficio. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, os animo a darle un like y a suscribiros al canal. Que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con los vídeos diarios. Que vaya muy bien. Hasta el lunes.